Buenas noches, gente. Qué satisfacción, qué alegría estar aquí de nuevo, intercambiando ideas contigo y acercándote una historia como esa que te hace estremecer la columna, ¿sabes? Así que relájate, apaga las luces, porque ahora estás a punto de sumergirte de cabeza en la trama que seguro te pondrá los pelos de punta. ¿Estás conectado? ¿Ya preparado? Vale, porque las historias de la noche que voy a contar, nunca tuve el valor de compartirlas con nadie más que con mis personas más cercanas. Esta historia, hermano, es una parada que se realizó en la finca de mis abuelos, en el interior de Guanajuato. Ya sabes, en una granja siempre hay muchas historias de terror que se le ocurren a la gente solo para provocar escalofríos en los más jóvenes, ¿verdad? Pero la historia que voy a soltar aquí va más allá, es más densa que cualquier historia para pasar el tiempo. Recuerde, cuando tenía solo 1 año, mis padres sufrieron un grave accidente automovilístico. Mientras ellos se recuperaban, yo estuve al cuidado de mis abuelos maternos, quienes fueron un pilar de mi infancia. Lo hicieron muy bien. Entonces ya entiendes, la casa de mis abuelos estaba al lado de un corral, ¿sabes? Todos los días jugaba en este corral que estaba en la calle principal de la finca. Dicen que este camino era de un hombre rico, dueño de todos los terrenos donde se creó nuestra comunidad. Al final de la calle había una lápida, no era una tumba como las que solemos ver en México. Esta lápida en tierra colorada era tan antigua y desgastada que ni siquiera era posible leer correctamente el nombre o la fecha de muerte del hombre allí enterrado. Mi abuela decía que hace como 20 años, cuando estaban limpiando la calle para pavimentarla, quitaron todas las piedras. Fue un desastre, ¿sabes? La cosa era muy vieja. Se eligieron otras rocas para que sirvieran como materia prima en la construcción, pero nadie tuvo el valor de tocar la lápida. En las granjas la tradición es respetar a los muertos, evitando cualquier intromisión y permitiéndoles descansar en paz. Durante mucho tiempo nadie prestó mucha atención a la lápida, hasta que mi abuelo, buscando protección para su propiedad, llamó a sus amigos para que construyeran una cerca. Sin dudarlo, retiraron la lápida de su lugar para no perturbar la construcción. Mi habitación la compartía con Carolina, la hermana menor. Mi madre siempre tuvo un gran miedo a lo sobrenatural, a diferencia de mi tía, una de las personas más valientes que he conocido. Carolina, por su parte, era una niña curiosa, sobre todo de noche, cuando se aventuraba a asomarse por la ventana. Una noche empezó a ver una figura alta, siempre vestida de negro, con el pelo tan largo que podía servirle de velo cubriendo su rostro por las noches. La figura entró a la casa, atravesando la cocina hasta llegar a la última habitación vacía, que anteriormente perteneció a mi tío. Al llegar a este punto de la narración, siento que debo compartir cómo mi madre me contó la historia, usando sus propias palabras para mayor fidelidad. Una noche, al despertarme para ir al baño, busqué a Carolina, mi hermana. Ella no estaba en la cama y cuando me acostumbré a la oscuridad, me di cuenta de que estaba en la puerta, esperando algo. Cuando se le preguntó qué estaba haciendo, respondió: "Te estoy esperando". Mi hermana, de 6 o 7 años, volvió a la cama según mi pedido. Mientras estábamos acostados, escuchamos pasos justo frente a nuestra puerta. Mi miedo era palpable y tuve que abrazar a Carolina para calmarla. Sorprendentemente ella permaneció tranquila, como si nada estuviera pasando. Por la mañana, comencé a tapar ventanas y tapar agujeros en la puerta, decidida a evitar que mi hermana se acostumbrara a la presencia paranormal en nuestras vidas. Intenté convencerla de que era lo mejor, pero se puso furiosa cuando me vio llenando los agujeros. Con una sonrisa que rayaba en lo macabro, me preguntó si tenía miedo. Lo confirmé, pues su lápida estaba en el corral. Todas las noches aparece, eso me dijo. No quería entender nada más, moralmente. Me sorprendió ver cómo una niña de 7 años podía hablar tan bien de estas cosas, sin siquiera pestañear. Ni siquiera sabía por qué estaba tan excitada por la presencia de esa mujer. Carolina, incluso entonces, no sintió ningún miedo. Ella simplemente sonrió todo el tiempo, como fascinada. Incluso se aprovechó de mi miedo, evidentemente. Dije que esta mujer también me vio y supo que yo la estaba mirando. Según ella, la figura siempre se cubría la cara con el pelo cuando me veía, porque no quería mostrar su rostro. Esta historia quedó en mi memoria, hermano. Mi madre, mi tía y Carolina crecieron y siguieron con sus vidas. Mucho ha cambiado en estos años. Mi abuelo y varios de sus amigos se fueron poco a poco. Debía tener unos 5 años cuando falleció mi abuelo, hermano, pesaba demasiado. Estaba acostumbrado a él, era respetado en la ciudad. El funeral fue una locura, la casa estaba llena de gente. Incluso había gente esperando afuera para dar el pésame. También me dolió la noticia de la muerte de los amigos de mi abuelo. Eran buenos hombres con los que crecí. Don Joaquín y Don Chuy, los recuerdo como parte de la familia. Después de casarse mi tía Carolina regresó a la casa de mi abuela durante su embarazo.
La habitación de mi tío, que todavía vivía en Estados Unidos, pasó a ser la de ella. Me contó que, una tarde, mi abuela y su esposo fueron a cuidar los animales al corral para evitar que los coyotes atacaran en la noche. Eran alrededor de las 6 de la tarde, pero ya estaba oscuro como el infierno. Mi tía, que se había recuperado, no pudo ayudar mucho, así que se quedó allí descansando. El hermano dice que, en la ventana, vio la sombra de lo que pensó que era un ser humano, una figura que debía medir fácilmente más de 2 metros de altura, realmente grande. El primer pensamiento que le vino a la cabeza fue que el animal estaba vigilando a su cría. En ese momento, mi tío se olvidó por completo de la necesidad de darse un respiro y salió corriendo como un rayo para buscar el desorden al otro lado de la puerta. Se podía escuchar la respiración pesada de este ser, algo ahí fuera que tenía un toque salvaje, algo parecido a un animal, el tipo de ruido que hacen los animales. Cuando mi tía echó un vistazo debajo de la puerta, se dio cuenta de que definitivamente no eran personas. Los pies estaban deformes, gigantescos como la pata de un toro o de un caballo. Tenía una vibra total de bestia, más allá de toda descripción. El miedo de mi tía estaba alimentando ese desastre. Ella comenzó a gritarle a mi abuela con todas sus fuerzas, rogándole que volviera y no la dejara sola con el bebé. En ese momento solo se escuchaban los sonidos del animal, llenando la habitación con ese sonido siniestro. Unos segundos después, desde muy lejos, apareció la voz de mi abuela. Estaba tranquila, caminando con el marido de mi tía. Ambos lucían tranquilos, como si nada hubiera pasado. Se alejaron, regresando al corral, de donde aparentemente salió el marido de mi tía. Mi tía pronto se dio cuenta de que algo andaba mal y, bastante aterrorizada, preguntó si no habían visto a la bestia. Ambos se esforzaron por comprender, intentaron darle sentido a la loca historia que ella contaba, pero no lo consiguieron. Parecía que no les importaba la parada. Mi tía se estaba desahogando en ese momento, llorando. Mi familia le creyó. Siempre hemos sido un poco sensibles a estas cosas paranormales, especialmente mi tía. Mi abuela, fervientemente católica, dijo que el demonio definitivamente iba detrás del bebé, que en ese momento aún no había sido bautizado. Dijo que estas entidades siempre vigilan a las almas fáciles, como los niños no bautizados. Después de que mi prima recibió el bautismo, el desfile se calmó por un tiempo, por supuesto, en casa. Lo que pasó fue que hubo algunas visiones y presencias de espíritus, como, a veces se escuchaban algunos ruidos y voces, pero nada tan pesado como lo que pasó con mi tía esa noche. Voy a tomar un breve descanso antes de continuar con esta historia solo para recordarles que se registren para recibir las historias de esta noche. Y si te gustó este episodio dale me gusta o envía una reseña de 5 estrellas, dependiendo de dónde nos estés escuchando. Y, por supuesto, regístrate para no perderte ninguna nueva oferta en nuestras redes sociales, como por ejemplo, buscar RDLN Oficial. Si te gusta, etiquétanos cuando lo compartas, ¿vale? Entonces, mientras la multitud jugaba al póker, jugaba sobre las rocas y los escombros, Don Chui decidió sentarse en esa lápida de tierra roja. Al perder, mi abuelo y mi tío Joaquín empezaron a burlarse de él, burlándose tanto que el tipo perdió la paciencia. Ojalá venga la muerte y me dé suerte, dijo Don Chui, sin siquiera saber lo que pedía. Y hasta usó algunas malas palabras, incluso maldijo a la mujer enterrada. Como dicen en mi pueblo, que el pez se muere en la boca. Luego hizo tanto frío que decidieron salir. Contemos este extracto desde el punto de vista de Don Chui, como me dijeron. Recuerdo bien que, de regreso a casa, mi amigo siguió su camino. Estaba sola en la quietud, y entonces me di cuenta que me estaban siguiendo, escuché pasos de alguien detrás de mí por el sonido que hacían. Pensé que era una persona muy delgada y pequeña. En ese momento pensé que solo debía temer a los vivos, no a los muertos. Puse mi mano sobre el arma y me sentí más tranquilo, saliendo a enfrentar lo que fuera. Pero no había nadie, parecía que estaba solo. Lo primero que me vino a la mente fue la mujer de la lápida. El miedo aumentaba con cada paso que daba. Al llegar a casa, fui directamente a la habitación con mi esposa. Me tiré en la cama y traté de olvidar lo sucedido, pero fue difícil. El otro día me levanté antes del sol para darle de comer a los caballos. Fui a buscar comida al sótano y, mientras la cargaba, oí llorar a una mujer cerca de la casa. Allí vivía una señora mayor, nunca me involucré, pero recordé que estaba sola. Supuse que podrían haberle hecho algo durante la noche. Eché un vistazo para ver si todo estaba bien, pero no pude ver nada, ni ella estaba en casa. Cuando fui a buscar más comida para los caballos, escuché nuevamente el grito, pero ahora venía de los corrales cerca del lago. Hice la señal de la cruz y continué, pero mientras llevaba la última carga, escuché un ruido como si alguien estuviera nadando en el lago. Eran las 5 de la mañana, el agua debía estar fría, pero, aunque tenía miedo, me invadió la curiosidad.
Entré al establo y, por la ventanita, intenté encontrar a esa mujer. Cualquier cosa. Antes de salir corriendo del establo, escuché su llanto nuevamente. Solo que esta vez dijo mi nombre. Fue la parada más siniestra hasta el momento. Corrí como loca para refugiarme en casa, con el lago justo enfrente. No podía ignorarlo, así que miré y vi a una señora toda vestida de blanco y con cabello oscuro, sentada frente al lago. Se quedó ahí unos minutos y yo me quedé atascado, ni siquiera podía moverme. De repente, se puso de pie, situándose a unos 5 metros del suelo. Luego dejó escapar esa voz, una voz demoníaca que me puso la piel de gallina, diciendo que su cara era la de un demonio. Su piel era pálida y grisácea, sus ojos completamente negros y sus dientes parecían querer escapar de su boca, como si no tuviera labios. Fue entonces cuando dijo que quería jugar y corrió hacia mí a la velocidad del rayo. Corrí como si el diablo me persiguiera, hasta llegar a mi habitación. Llamé a la puerta, lo que despertó a mi esposa, quien en ese momento solo vio la escena de mi llegada desesperada. Ya estaba llorando a mares. Me acosté junto a ella y ella, confundida, preguntó qué estaba pasando. Le pedí que no dijera nada, no estaba en condiciones de explicarlo todo. Solo atiné a decir hay algo detrás de la puerta, mujer, es él. Cuando dije esa última palabra, empezamos a escuchar un ruido como de garras raspando la madera de la puerta del dormitorio. Al menos mi esposa también lo escuchó, lo que me hizo darme cuenta de que no me estaba volviendo loco. Durante 1 o 2 minutos, todavía oímos risas afuera, la bestia burlándose de nosotros, hasta que decidió salir. No queríamos correr riesgos y estuvimos encerrados durante horas. Solo salimos de la habitación después de las 9 de la mañana. Ese mismo día fui tras el padre de la ciudad, quien bendijo la casa. Toda la familia realizó una especie de exorcismo. Y como dice el refrán, santa medicina. Cuando mi abuelo se dio cuenta de que estaba escuchando la historia de Dong Chui, me reprendió y me dijo que me fuera. Me dijo que volviera a casa. Me preguntaba qué diablos estaba pasando en la calle. Durante horas y horas, hubo conversaciones de adultos y ni siquiera presté mucha atención a la historia de Dong Chui hasta que mi hermana comenzó a tener pesadillas con una mujer vestida toda de blanco. En sus sueños, esta figura aterradora la perseguía por las calles. La mina estaba aterrorizada, tratando desesperadamente de alcanzarla. Ella siempre fue la erudita de la familia. Una noche, mientras hacía su tarea, escuchó un grito a lo lejos, a unos 50 metros de distancia. Su cuerpo estaba congelado, paralizado y el llanto parecía acercarse cada vez más. Mi hermano dice que de repente la habitación se volvió más oscura, incluso hacía más frío incluso con el calor. Lo primero que le vino a la mente fue la mujer del sueño de mi hermana. Fue a la habitación de mi madre para despertarnos esa noche. Yo estaba durmiendo con mi madre en ese momento. El rostro de mi hermana estaba completamente pálido. Nos preguntó si habíamos escuchado los gritos y llantos de esa mujer, pero le dijimos que no. Ambos teníamos el sueño ligero, pero, sinceramente, no oímos nada. Mi hermana juró que los gritos eran tan fuertes que hicieron temblar las ventanas. Mi madre le creyó, porque, como ya dije, nuestra familia siempre tuvo algunos contactos extraños con lo paranormal. Al día siguiente fuimos a la iglesia. El cura nos preguntó si conocíamos a este don Gustavo. En ese momento Dong Chui, que era nuevo en el pueblo, aún no sabía que aquel tipo había sido nuestro abuelo. Hay algo en ti, niña, y necesito decírtelo. Tienes el don de ver y oír cosas que no son de este mundo, le dijo a mi hermana. Nos advirtió que, con este don, ella podría comunicarse con ángeles y seres divinos, pero también conectar con almas perdidas e incluso con lo que la gente llama cosas malas. Todos nos quedamos un poco sin palabras, sin saber qué decir. ¿Y tú, qué dices? ¿A alguien más le ha pasado esto? Yo pregunté. El cura, con expresión sombría, habló de Dong Chui, amigo de nuestro abuelo, que había tenido un encuentro cara a cara con aquella mujer. Dijo que era algo poderoso y muy, muy malo. El sacerdote anterior, el que nos predicó, le había contado todo lo que sabía sobre esta mujer. Después de esta revelación, el sacerdote guardó silencio por unos momentos antes de decir que no estaba calificado para encargarse de nuestro desfile. Simplemente nos dio su bendición y nos deseó lo mejor. Se podría decir que la casa estuvo en paz por unos días, pero la presencia que nos atormentaba solo se hizo más fuerte. Comencé a despertarme en medio de la noche y cuando abrí los ojos, había un chico parado al lado de mi cama, a solo unos centímetros de distancia. Siempre con sombrero, de esos que suelen usar los trabajadores del campo. El desgaste del trabajo manual era visible. Una chica también se cruzó en mi camino. Mi hermana, una vez más, fue atormentada por pesadillas sobre esa mujer de blanco. Un día se quedó despierta hasta tarde, inmersa en la lectura. Era casi medianoche cuando decidió salir a respirar un poco de aire fresco.
La casa de mis padres está a la orilla del lago, lo que ofrece una vista impresionante por la noche. Al abrir las cortinas, un miedo intenso la paralizó. En ese momento vio a la mujer que frecuentaba sus sueños, igual que Don Chui. Mi hermana fue testigo de cómo el cuerpo de la mujer se iba expandiendo poco a poco. Mientras esto sucedía, su risa se acercaba cada vez más. La mujer empezó a murmurar cosas extrañas, como si hablara en un idioma desconocido. Mi hermana solo podía entender una frase: «Te voy a buscar». Corrió a mi habitación para asegurarse de que estaba bien y cuando me vio supo que algo terrible le había pasado. Mi madre, al no saber ya cómo protegernos de estas incesantes apariciones, estaba perpleja. El sacerdote, consciente de que poco podía hacer, nos dio una vez más su bendición. Unos días más tarde, me despertó una voz de mujer que gritaba mi nombre. Al principio pensé que era mi madre que me llevaba a toda prisa a la escuela. Me levanté y miré a mi alrededor, pero estaba oscuro. Cuando miré el reloj, decía las 3 de la madrugada. Al principio creí que era solo un sueño y volví a la cama, intentando volver a conciliar el sueño. Sin embargo, escuché que me llamaban por mi nombre una vez más, esta vez desde el interior de mi habitación. Me senté en el borde de la cama, encendí la luz de mi teléfono celular para investigar, pero no pude ver a nadie. Gracias por eso. Cuando regresé a la cama, la voz volvió a estar presente, diciendo mi nombre 7 veces. La última vez sonó tan cerca como si estuviera a mi lado. Decidí ir a la cocina y tomar un vaso de agua. Al compartir esta experiencia con mi familia al día siguiente, mi hermana recordó lo que nuestro padre nos había dicho. Le pregunté si un alma real podía llamar por su nombre o si esto estaba restringido a ángeles y demonios. Mi madre, juzgándonos locos, prohibió estrictamente cualquier discusión sobre estos temas. Nos aconsejó buscar la bendición del sacerdote para calmar los ánimos. Después de este ritual, el sacerdote quiso hablar con nosotros, afirmando sentir algo siniestro acechando. Sin necesitar mayores detalles, afirmó que esa entidad no descansará hasta lograr su objetivo. Durante un rato reinó el silencio y creímos que la pesadilla había llegado a su fin. Sin embargo, mi hermana y yo nos encontramos nuevamente con eventos paranormales. Elegimos mudarnos al otro lado, mudándonos con mi tío en un intento de olvidar la inquietante experiencia con la mujer de blanco. Aunque ya no vimos esa figura, acontecimientos inexplicables continuaron marcando nuestras vidas. Mi tía Carolina, unos años después, volvió a quedar embarazada, optando por dar a luz en casa de mi abuela para no estar sola. Mientras mi abuela estuvo en Estados Unidos, cuidó de mi bisabuelo nonagenario. En ese momento, mi prima todavía era un bebé de 2 o 3 meses, esperando su bautismo. Una noche, los ladridos agitados de los perros resonaron y despertaron a mi tía. A pesar de intentar ignorarlo, algo no estaba bien. Los perros parecían perseguir algo que invadía la casa. Los ladridos cesaron abruptamente, dando paso a garras que arañaban las paredes, una presencia que se elevaba hasta el techo. Voces femeninas y risas aterradoras llenaron el ambiente. Mi tía, al reconocer una voz amenazadora, que decía "Oh, voy tras él", se dio cuenta de que su hijo estaba en peligro, el mismo demonio que había intentado llevarse a su hija mayor años atrás. El ser, ahora con rostro demoníaco con nariz roja, ojos porcinos y dientes afilados, le causaba angustia. Desesperada, mi tía fue a buscar agua bendita y se enfrentó al monstruo bajo el techo, haciéndolo retroceder. Esa criatura demoníaca ha desaparecido, pero mi tía cree que su presencia aún ronda la granja. Se apresuró a bautizar a su hijo y desde entonces no ha ocurrido ningún incidente. Sin embargo, siente que esta entidad persiste en las sombras del corral, esperando una oportunidad para llevarse a alguien de la familia. Rezo para que este mal no prevalezca y agradezco a Uriel por su trabajo en el podcast. Mientras escribía esta historia, incluso desde la distancia, sentí una presencia extraña, como si algo me observara, resistiéndose en silencio.